Discabiogen. Por nosotras, para todas. Bienvenidas a Discabiogen, el tercer capítulo de nuestro podcast, el podcast donde hablamos de violencia de género y discapacidad. En esta ocasión vamos a hablar de la violencia de género en adolescentes. Esa etapa, la adolescencia, donde empiezan a formarse lo que son las relaciones afectivas, pero que también se pueden dar situaciones de control y de celos en esta etapa de la vida, ¿no? Y para hablar de ello, hoy contamos con Tita Jiménez, una profesional con mucha experiencia en educación e igualdad, que es educadora social en el IES Vía Dalmacia de Torrejoncillo, en Cáceres, que trabaja directamente con adolescentes, conociendo sus hábitos, sus conductas y sus relaciones sociales. Y a los mandos, como siempre, Lucía Morán. Episodio 3. Amor, control y adolescencia, con Tita Jiménez. Bien, Tita, todos los podcasts los empezamos con una pregunta. Entonces, en este caso, pues te vamos a hacer una pregunta para que tú nos des tu opinión o nos des tu versión. La pregunta es, si le pudieras decir algo a una mujer con discapacidad que está sufriendo violencia de género, ¿qué le dirías? Pues le diría que no está sola, que sea valiente, que denuncie. Si fuera la primera vez que hace esa declaración y yo se la escucho, que no tenga miedo, que lo denuncie, que es el camino, que es la única forma de salir de un círculo de violencia, es hacerlo visible y sobre todo prestar la ayuda también, ¿no? Pero yo creo que iría por ahí, que no aguante, que no se calle, que denuncie, que sea valiente, que no tenga miedo y que sobre todo que no está sola. Vale, vamos a entrar un poco lo que es en ya materia de lo que es tu profesión y de lo que es pues tu relación con los y con las adolescentes. Entonces, como comentaba Tamara antes, tú eres educadora social en un instituto aquí en el Vía Dalmacia de Torrejoncillo, en Cáceres. ¿Cuáles son las principales funciones de una educadora social en un centro educativo? Pues mira, las educadoras sociales, y hablo en femenino porque somos una enorme mayoría de mujeres, también hay educadores, empezaron a trabajar en el ámbito formal, que es la educación, que serían los centros educativos, en el año 2004. Hubo una propuesta política de tener un educador o educadora social por instituto de secundaria en los 160 institutos que hay en la región. Lo consideraron necesario y desde entonces, pues ahí estamos, una persona, una educadora social por centro. Es la intervención socioeducativa dentro del ámbito formal, que es uno de los ámbitos de intervención de las educadoras sociales en la prestación de servicios, ¿no? La intervención socioeducativa. Y principalmente sería pues mejorar y favorecer la buena convivencia escolar. Yo diría que es la función más importante. De hecho, la mayoría nos dan la asignación de coordinadoras de bienestar y convivencia. La prevención del absentismo escolar también es muy importante. El seguimiento de alumnos que tengan alguna problemática socioeducativa ligada a problemas familiares o problemas de salud. De ahí la importancia del vínculo que establecemos con las familias, muy importante. Claro. La implicación con las familias, somos el vínculo y enlace muchas veces, también lo tienen los tutores, el propio equipo educativo y directivo de los centros, pero yo creo que en la educadora la relación con las familias es muy importante y la relación pues con las instituciones del entorno, con los servicios sociales, con los programas de familia, con servicios sanitarios básicos y especializados, etcétera. Yo creo que eso resumiría un poco los principales ejes. Seguramente se me olvide alguno, porque es verdad que es una plaza muy ambigua en cuanto a competencias funcionales. Estamos ligados a los departamentos de orientación, pero no somos personal docente, no impartimos clases. Vale. Tenemos un horario completo. El tiempo que está aquí el alumno y las alumnas estamos aquí nosotros. Vale, qué interesante, la verdad. Perdón. Yo te quería preguntar, Tita, tú trabajas con intervención directa con los jóvenes, con los chicos. ¿Qué papel tiene en los institutos en la prevención y la detención de la violencia de género? Pues fundamental, ¿no? Ya decíais al principio, ¿no? Es la etapa evolutiva en la que
en la que las personas empiezan con sus primeras relaciones afectivas, sus primeras relaciones de pareja. Lo viven de una forma muy intensa, no hay que más que recordar tus propias experiencias, ¿no? Hacer esa empatía y entiendes cómo ellos los viven y tiene esa característica, ¿no? De intensidad y cómo marcan esas primeras relaciones a lo mejor para el resto de tu vida. Y ya no solamente por los riesgos que suponga una relación tóxica, un embarazo no deseado o pasar por una situación de violencia que te quede marcada a esas edades tan tempranas, sino porque es el momento de educar en igualdad. Y no es el momento. Yo creo que educar debe ser desde la infancia, desde la familia, pero los centros educativos tenemos una responsabilidad enorme. Pasan aquí 6 horas que están diarias conviviendo con sus iguales, con lo cual es, digamos, un laboratorio de convivencia y un laboratorio de educar en igualdad, ¿no? O sea, es importantísimo tanto para ellos como para ellas, tanto para los chicos como para las chicas, evidentemente. Educar en igualdad, en nuestro caso, en este instituto, viene en el plan directivo del centro, viene en el proyecto educativo del centro. Qué interesante. Es importante, sí. Sí le damos importancia casi desde el principio de la creación del instituto, que yo os digo que es relativamente nuevo. Siempre en los proyectos la palabra igualdad ha estado ahí, desde el principio. Y que necesario también, claro. Muy necesario. Claro. Muy necesario. No solamente cuando hablamos de la coeducación y favorecer la coeducación, que va más allá de no segregar, todo lo que significa que tengamos una política coeducativa desde arriba, ¿no? Desde la consejería, y defendamos, sino de mejorar las relaciones, la convivencia. Cuando hablamos de convivencia, claro, la igualdad va íntimamente ligada a una mejora y a una buena convivencia entre chicos y chicas, mitad y mitad prácticamente, ¿no? Entonces es importante que eso sea así. No lo podemos además dejar, esa es una labor permanente, continua en el tiempo. Claro, y al hilo un poco esto de lo que estábamos hablando, ¿no? De que son las primeras relaciones afectivas que empiezan a tener pues, en la adolescencia, también se empieza también un poco a ver lo que son esas conductas igual un poco más peligrosas, esa normalización de los celos o esa normalización del control. ¿Cómo se manifiesta lo que es pues, este tipo de cosas dentro de la adolescencia? ¿O cómo se detecta o cómo lo podéis...? Pues mira, yo te diría que a nivel de detección, ¿no? de conductas abusivas, seguramente el control psicológico sobre la pareja sea de lo más importante. Es decir, es muy difícil que visualicemos un maltrato físico evidente entre una pareja, imagínate, que sabemos que tienen una relación afectiva y haya un problema de maltrato físico dentro del centro, pero sí podemos ver que en estas edades el control psicológico sea una de las cosas que más nos indica. ¿Y cómo lo detectamos? Pues a veces tarde, todo hay que decirlo. Claro, sí. A veces tarde porque es verdad que los adolescentes tienen sus propios códigos de relación y muchas veces la familia y los propios educadores nos vemos que como que no lo detectamos a tiempo. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues como otros muchos problemas que afectan al bienestar emocional de las personas. Pues una bajada del rendimiento escolar, un cambio brusco de humor, una persona que la ves que está mal pero no te dice por qué, pues tiene miedo a contar lo que le pasa. Por ahí empezaría un poco. Si tenemos las gafas de género puestas y sabemos que esas cosas pueden ocurrir, pues a lo mejor estamos mucho más alertas. Quiero decir que tenemos también nosotros que formarnos. Eso es. En Escuela de Igualdad, ¿no? Tendremos que saber y tener claro cómo podemos ayudar a las chicas y a los chicos cuando tienen una relación de tipo abusivo, una relación tóxica, y lo tenemos que hacer. Yo creo que es una obligación de la educación pública. Que, por cierto, puede haber sectores más o menos politizados, ideologizados, pero la verdad es que es necesario, aunque sea solo por el bienestar emocional de ellos y de ellas. Porque cuando damos escuelas de igualdad, hablaba de la coeducación, es para ellos y para ellas. Y ver qué pasa con la masculinidad, con la feminidad, con los nuevos modelos. Uh-huh. Todo eso hay que irlo haciendo poco a poco y no dejar de hacerlo nunca, porque es fácil, muy fácil retroceder. De todas formas, hablando un poco o ejemplificando un poco respecto al tema del control, los celos y demás, yo sí que lo he visto en institutos, el tema de la normalización de tener una aplicación en el móvil
en la que te dice dónde está tu pareja todo el tiempo. Entonces, dando charlas, yo sí que he visto cómo esos adolescentes lo ven como algo normal. Entonces, hablando de esas aplicaciones, yo les preguntaba, ¿pero cuántas personas tenéis esta aplicación en el móvil? Y era la gran mayoría. Y les parecía normal ver dónde estaba su pareja todo el tiempo. Y si le mentía, el discurso era, mi pareja no me miente porque está todo el tiempo, yo veo lo que hace en las redes sociales, veo lo que hace en esa aplicación, veo lo que hace en todo momento. Entonces, claro, mi pareja estoy seguro de que no me miente. ¿Por qué? Porque estoy controlando a mi pareja todo el tiempo. Y eso es una tendencia muy normalizada en el día de hoy. Y muy tiene normalizada mucho que ver y las para redes mí sociales. muy alarmante. Eso es. Es muy alarmante el que tú estés tan feliz y tan contenta o tan contento de que te estén controlando las 24 horas con una geolocalización, con que tengo la contraseña y puedo entrar en tus redes sociales, puedo saber lo que haces todo el tiempo, con quién hablas, con quién no hablas, y pensar que eso es un gesto de confianza, de amor. Entonces, claro, las escuelas de familia, todo el tema del amor romántico, ahí seguimos. Sí. Y eso no es nada nuevo, ¿eh? No, completamente de acuerdo. Es que te puedes ir a películas del año Mari Castaña, de Disney, infantiles, por eso hablamos de que no empezamos en la adolescencia a trabajar. Habrá que empezar a educar desde la cuna. Desde la cuna, ¿no? Desde la cuna, efectivamente. Entonces es verdad, a mí también me sorprende mucho el convertir el control en confianza. Porque la confianza, yo pienso y les digo que es justamente lo contrario, ¿no? Es que al hilo también un poco de esto, y ya que, bueno, pues abrimos la parte de lo que son las redes sociales, a día de hoy no es como cuando nosotros y nosotras éramos adolescentes, crecimos sin redes sociales, pero todo esto ahora en un instituto se agrava muchísimo, ¿no? Sí. El tema de los teléfonos móviles, yo no sé si aquí permitís la utilización de teléfonos móviles o no, pero yo creo que a día de hoy se ha convertido en un problema real. El impacto de las redes sociales y de las tecnologías es brutal. Pero claro, mira, yo tengo 61 años, vosotras sois bastante más jóvenes, vosotras sois mucho más digitales, nativas digitales que pueda ser yo. Entonces, para mí supone un reto diario intentar comprender cómo el impacto tecnológico afecta a mis hijos, les puede haber afectado y puede afectar a cualquier adolescente de este centro. Te quedas fuera. Efectivamente. Entonces, pasamos del aislamiento, porque yo no estoy ahí, si tengo algún tipo móvil, de control parental y no me dejan y tal, como pasamos del aislamiento, si me paso de rosca y me meto en mi habitación y no salgo, ¿no? Entonces, el impacto para mí es brutal, es brutal. Y entonces, nosotros desde el año 2024 ha habido una reforma de la ley, de la normativa de la Consejería para una prohibición radical del uso del smartphone, del uso del móvil, porque como habréis visto en el instituto, aquí, claro, eso no puede chocar, eso tiene que estar en consonancia con el innovatez y con el buen uso de las tecnologías, incluido el móvil en un momento dado. Entonces se utiliza el dispositivo móvil, el smartphone individual, cuando un profesor lo considera imperativamente necesario para una tarea escolar vigilada y supervisada. Claro. El resto está muy penalizado, hasta con 4 días de expulsión si utilizas el móvil en el aula o en el pasillo o en el recreo, ¿vale? Porque el impacto puede llegar a ser muy negativo. Entonces tenemos que intentar educar en las nuevas tecnologías sin demonizar redes sociales ni teléfonos, pero enseñando a hacer un buen uso. Eso es. Entonces, con las familias, que es fundamental lo que hablábamos de lo importante que es la educación familiar y la implicación de las familias en el proceso educativo y en el centro, pasa porque tenemos que ir más allá del control parental, digo yo. El otro día me comentaba un padre, dice, yo estoy muy tranquilo porque tengo una aplicación que se llama Custodio, que es fantástica. Vamos, sé lo que hace mi hijo, mi hija, todo el tiempo y en cualquier lugar. Y digo, pero volvemos a lo mismo. Entiendo que eso es una aplicación, desconozco esta aplicación, sí. O sea, entiendo que esto es una aplicación que te dice lo que hace tu hijo o tu hija en las redes sociales. Durante todo el tiempo. Sí, o sea, es y como una pantalla espejo. Le puedes bloquear páginas, Vale. pero es lo que, si tú demonizas algo y más a estas edades, lo haces más atractivo. Entonces no estás confiando en él y no has trabajado nada. Te lo quito. Justamente, Tamara, tienes toda la razón. Claro. Y además, que de nada sirve ese control porque él sabrá saltárselo. O le pide el móvil a un amigo.
porque hablemos de lo que hablemos. Imaginaros, por ejemplo, en educación afectivo-sexual, que es básica, de lo que estamos hablando también, de educar en igualdad en la adolescencia. Hay que hablar de educación afectivo-sexual, el uso del porno para aprender. Sí. Cuando ni familias ni centros educamos en sexo, hacemos educación sexual, la va a hacer las redes. Si lo que te metes es en páginas pornográficas, Violencia. Es violencia, además. ¿Qué pasa? Que tú puedes estar tan tranquilo porque yo tengo un control parental que impide que mi hijo pueda. No, se lo va a saltar. Va a acceder igual. Si va quiere, a va a haber acceder las formas igual. de acceder, Eso efectivamente. Entonces, yo creo que pasa por educar. Educar y autorregular. Enseñar a un adolescente que tiene que autorregularse y saber qué contenidos son los que de verdad le van a hacer sentirse bien. Porque al final es bienestar, sentirte bien. Claro, el problema que yo le veo a todo esto es el tipo de contenidos que nos llega a nosotras, por ejemplo, porque distamos bastante de esta edad de la adolescencia, y los contenidos que les llegan a ellos y a ellas a través de las redes sociales. Es contenido que no podemos controlar y que saben perfectamente cómo dirigir todos esos contenidos para que esa persona, ese adolescente, llegue a lo que tiene que llegar. Efectivamente, a mí me alarma muchísimo. Es que es alarmante. Yo había trabajado de enfermera muchos años, en una etapa de mi vida trabajé de enfermera en planificación y orientación sexual, y claro, es que he tenido que hacer una verdadera deconstrucción de lo que es dar un curso de educación sexual hoy día. Es decir, yo además soy feminista en la construcción constantemente, porque yo vengo de una educación absolutamente machista y patriarcal, ¿no? Y de dar aquellos talleres de educación sexual basados en prevenir el embarazo, las enfermedades, el buen trato, es que ahora es explicar que el porno es ficción, sabiendo fehacientemente, y lo saben las autoridades también, que desde que tienes un smartphone en tu mano, cuando haces la primera comunión, accedes a materiales y contenidos pornográficos creados para adultos. Y hacerles ver que eso es ficción, que eso no te puede enseñar nada bueno, porque es muy tóxico, es muy violento en muchas ocasiones, y que tenemos que ponerle freno. Pero no solamente con la educación, también con las normativas, digo yo, tan difíciles. Impedir el acceso a niños que no han tenido nunca, a lo mejor, una primera relación afectivo-sexual, una primera relación coital, con 9, 10 años de verdad. Les estamos permitiendo, la sociedad les estamos permitiendo que puedan ver pornografía para adultos. Yo es que no doy crédito, me resulta además total, muy complicado y complejo. O sea, creo que hay que hablar de ello mucho más. Hay que hablar de ello mucho más. Porque eso luego es lo que marca el tipo de relación. Lo que los niños piensan que tienen que hacer y lo que las niñas creen que deben de hacer. Deben de aguantar a veces. Y claro, deben de aguantar. Es que justo hablábamos hace 2 capítulos, en nuestro primer capítulo del podcast, con una entidad, con Adabas de Valladolid, hablábamos justamente de eso, lo que es la construcción del deseo en un niño de 8 o 9 años en función a todo lo que están viendo a través de los teléfonos móviles, que no es realidad. Entonces eso después, en la adolescencia, se reproducen patrones que vienen de todo lo anterior aprendido, y lo que hablábamos antes, de que ellos imitan y ellas aguantan. Entonces es un poco centrado en así eso. Así es. Entonces el impacto de las redes sociales son necesarias, están ahí, tenemos que aprender a usarlas. También las personas adultas. Claro, las familias, por supuesto. El profesorado. Porque es verdad que todos estamos viviendo una implosión de tecnología dirigida por unas empresas tecnológicas que tienen todo el interés comercial en que sea así, y estamos todos un poco... Y también mucha saturación de información por todos los lados. Sobreinformados. Entonces, claro. Infosicados. Mirad, eso en educación de adolescentes está haciendo que muchos profesoras se sientan descreditados. Es decir, parece que estoy explicando algo en clase y es que tú ya lo has visto. Eso ya lo sé, eso ya lo he visto. Y te estoy hablando, sea de medio ambiente, sea de biología, sea de historia contemporánea. Es como, ya es que lo que tú me cuentas en clase y en las universidades también está pasando. Yo tengo mis propias fuentes. ¿Y qué fuentes son esas? Es que me pasó a mí en un instituto de que estábamos teniendo una charla sobre las redes sociales
Y un profe contó su experiencia, o sea, un profesor, creo que estábamos en cuarto de eso, contó que un alumno suyo hizo un examen con toda la información que había encontrado en TikTok. En TikTok. Entonces, claro, lo que era el examen no tenía sentido ninguno porque había puesto pues, cosas como muy aleatorias, y el profesor cuando corrigió ese examen dijo, ¿pero tú de dónde sacaste esta información? Y dijo el chico, de TikTok. Yo doy fe que me pongo yo de ejemplo. Yo muchas veces necesito saber algo, y más desde que vivo sola, cómo limpiar la lavadora, cómo limpiar la plata. Me meto a TikTok. Y perfecto. Yo también pienso. Hago 1000 cosas a través de TikTok y tú piensas, yo estoy buscando cosas útiles. Puedes encontrar, tú cuando pones cómo hacer en TikTok, sale una cantidad de barbaridades y sale ala un fueguito. Eso significa que es tendencia. Digo, ¿quién está buscando estas barbaridades? Pues miles y miles. Pues volvemos a lo mismo, los contenidos que acceden los adolescentes. Y tú tienes una visión crítica de cuando en una pantalla te aparece una ventana y uy, esto tal, porque de alguna manera tienes ya ese análisis crítico, ¿no? Por tu madurez. Pero una mente de 10 años, de 15... De 8, que nos dijeron el otro día que empezaban a ver pornografía. Sea de lo que sea, los terraplanismos, los creacionismos. Entonces, claro, la cosa se está poniendo un poquito seria. Pero si hablamos de convivencia, igual. Hay que estar ahí, hay que seguir, hay que seguir. Pues siguiendo este hilo de lo importante que es la prevención, ¿cómo trabajáis aquí en el centro? ¿Qué acciones o qué actividades lleváis a cabo para la prevención de la violencia de género? Bueno, pues mira, la prevención de violencia de género entra dentro de lo que es el plan de igualdad. Y el plan de igualdad está escrito, está hecho el proyecto. El último que hemos hecho y hemos reactualizado desde la consejería en todos los centros es un plan del 21 al 24, con diagnóstico, actividades, evaluación, todo, ¿no? Pero yo siempre digo una frase, Tamara, y es que el papel lo aguanta todo. Entonces, ¿qué pasa luego cuando plasmamos esos proyectos, esos planes tan ambiciosos a veces, que salen de lo curricular, de lo puramente académico? ¿Cómo lo podemos luego plasmar? Pues hay que tener una serie de acciones muy claras. Por ejemplo, aquí los talleres de educación afectivo-sexual se realizan. En este caso me toca a mí impartirlos, a veces con otros compañeros, desde segundo en adelante, pero que también podría ser en primero. Es decir, adaptar los talleres de educación afectivo-sexual a las edades del alumnado. Las celebraciones pedagógicas de obligado cumplimiento se hacen actividades para todo el centro. Hacemos una actividad para todo el centro educativo el día 25 de noviembre del Día de la Erradicación de la Violencia de Género, y durante toda esa semana se trabaja en tutoría, y el día 25 se hace una celebración de algún tipo, un gesto importante, que todos los 250 alumnos y alumnas estén ahí presentes en la hora del recreo, una hora supletoria, y también el 8 de marzo. Serían nuestras dos celebraciones pedagógicas. La acción tutorial marcada desde el Departamento de Orientación implica acciones de igualdad. Aquí hay una oficina de igualdad en lo que es la mancomunidad, que lleva una serie de pueblos. Esos pueblos, este centro nuestro Rejoncillo, tenemos 7 localidades que vienen aquí. Bueno, pues la oficina de igualdad también nos ofrece formación y prevención mediante charlas, talleres, etcétera. O sea que trabajamos también con la oficina de igualdad. Básicamente, y luego el plan de igualdad marca muchas actuaciones, por ejemplo, la utilización de un lenguaje no sexista, la creación del rincón, lo llamamos biblioleta. Luego, si queréis, bajamos y veréis que en la biblioteca hay una vitrina que es la biblioleta, donde tenemos una serie de publicaciones, ¿no? Bueno. También hicimos durante el diagnóstico, el último diagnóstico que hemos hecho, que un grupo de tercero o de cuarto, creo que fue, cuántas autoras y autores hay en la biblioteca. Claro, ya imagináis los datos. Si os diera datos del diagnóstico, eso ya no lo explicaría todo, ¿no? Pues la biblioleta, la educación no sexista, curricularmente en todas y cada una de las materias y asignaturas puedes aplicar las gafas de género y puedes aplicar criterios de igualdad, de ser las mujeres históricas, las mujeres matemáticas, el Día de la Mujer en la Ciencia, etcétera, etcétera. Que me extiendo mucho, no me quiero extender tanto, pero sí, si tenemos
desde el equipo directivo un buen plan, vamos a trabajarlo. La verdad es que tiene que estar todo coordinado porque es que además es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Es decir, esto no se trata de que hay una persona que es la agente de igualdad del instituto y es la abanderada del feminismo y va haciendo sus actividades por el centro. Eso puede estar muy bien, es muy visible. Se trata de que todos y todas somos responsables de eso. La familia tenemos que contar con ella, el profesorado y el alumnado, somos un trípode. Entonces, la implicación de toda la comunidad educativa en que esas actividades que hacemos y esos objetivos se van a cumplir y se van a extrapolar a tu vida. Porque aquí estamos educando para la vida. ¿De qué me sirve contarles cosas o sensibilizar si, por ejemplo, en la familia reciben un mensaje contradictorio? De la importancia, ¿no? de que la educación sea una implicación y todos estemos como remando en la misma dirección, y eso es lo difícil. Pero se consigue mucho más de lo que pensamos. Yo soy muy optimista con todo esto, ¿eh? Pienso en mi instituto, pienso en mi universidad y pienso ahora y hemos mejorado. Aunque dice que hay ciertos retrocesos, pero hemos mejorado mucho, ¿no? ¿Creéis vosotras? Sí, yo que creo que mejora, sí. Que nos queda mucho también. Sí. Pero yo creo que estamos mejor, o sea, que hemos mejorado respecto a otras épocas, otros años, pero también pienso que a día de hoy estamos en un pequeño retroceso, sobre todo en las generaciones que vienen detrás, por lo que os comentaba antes, por esas charlas que doy en los institutos y la información que a mí me llega desde los adolescentes, desde las adolescentes, pensamientos súper retrógrados, creencias que yo hacía tiempo que pensé que ya no estaban. Tienen un discurso que si tú solo le oirías y no verías el cuerpo el que sale, dirías que esa persona tiene 60 años más. Lo creo. Entonces asusta. Sí, se habla mucho y preocupa mucho. Es que hoy día hay un machismo que no existía en generaciones anteriores. Yo pienso que es una respuesta contrarrevolucionaria a la revolución que ha supuesto el feminismo. Yo también lo pienso. En el siglo XXI. Y yo vengo del 63. Es decir, ¿qué pasa? Que en las redes hay mucho contrarrevolucionario y mucha persona cabreada. Sus motivos tiene. Porque efectivamente yo creo que esto es un camino que hemos tomado y creo que el feminismo en ese sentido ha avanzado. ¿Que se ha demonizado la palabra feminismo? Puede ser. A lo mejor nos hemos equivocado con un lenguaje demasiado radical, hemos querido ir demasiado deprisa, dicen que queremos ir demasiado deprisa. Es verdad que tenemos que tener una visión muy global del mundo. Yo, cuando empezamos, empiezan, ya vienes con lo del feminismo, ¿no? Te dicen algunos chicos, ya estamos aquí con las feminazis. Y yo digo, bueno, ¿qué quieres? 23 millones de afganas a partir de los 12 años no acuden al colegio y las mujeres no pueden hablar ni cantar en público. ¿Qué opinas de eso? Vamos a hablar de verdad. O sea, yo creo que también hay que llevar a un análisis crítico y entender que haya gente que esté teniendo una respuesta hasta reaccionaria contra algo que también yo creo que es beneficioso para todos, ¿no? Pero creo que en las redes sociales pasan cosas que parecen impensables que estén pasando, ¿no? Tal cual. Y bueno, Rita, yo te quería lanzar una pregunta, que ya sabes que en este podcast también hablamos de discapacidad, y es si tú crees que las mujeres con discapacidad lo tienen más difícil a la hora de detectar la violencia de género y sobre todo de pedir ayuda. Indudablemente sí. O sea, yo creo que las personas con discapacidad tienen que superar una serie de barreras que a lo mejor una mujer sin discapacidad no tiene que saltarlas o que superarlas, ¿no? Yo creo que sí. Además, pensando en esto, ¿no? En Discabiogen, y que realmente sois vosotros muchas más expertas que yo en el tema de discapacidad, no es que la discapacidad se una al género, ¿no? Sino que se producen ahí unas intersecciones y una especie de respuesta exponencial de barreras. Si encima de que tengo una discapacidad física, sensorial, ya no digo intelectual, sufro violencia de género por ser mujer, es que encima todo es tremendamente complicado y necesitan muchos más recursos. Sí, lo creo de verdad. Y he reflexionado estos días sobre eso y me parece que ahí hay mucho que trabajar, mucho. Sí. Vale, y nada, para cerrar un poco, porque se nos acaba el tiempo, es verdad que este tema da para
horas y horas, porque al final, pues eso, yo creo que las tres tenemos relación un poco con la adolescencia y con la situación de violencia de género. Te lanzamos la pregunta que le hacemos a todas las mujeres invitadas de este podcast, y es: si pudieras cambiar una sola cosa de la situación de las mujeres en situación de violencia de género, ¿qué es lo que, o sea, con discapacidad, qué es lo que cambiarías? Una sola cosa. O bueno, cuéntanos las que quieras. Sí, es verdad que lo ponéis difícil, porque es verdad, ¿no? Una sola cosa que sería como la más prioritaria. Hombre, un tono un tanto idealista, yo diría que hace falta una transformación social importante, ¿no? En la forma en que tenemos de ver la discapacidad. El último cambio que se hizo en el Congreso, ¿no?, de personas con discapacidad, ese tipo de cosas yo creo que es fundamental, porque hace que la visión social que se tiene del colectivo se modifique. El lenguaje modifica el pensamiento. Pero si tuviera que elegir una sola cosa, lo que te decía antes, Tamara, la supresión, el freno de las barreras, no solo físicas, barreras sociales, barreras de recursos que tienen a la hora de poder denunciar. No solamente denunciar, sino luego todo lo que precisa una mujer discapacitada, víctima de violencia de género, para poder salir adelante. Un aumento de recursos, servicios de acompañamiento, allanarles el camino que ya de por sí lo tiene mucho más difícil. Pero que es posible, yo creo que vamos en el camino adecuado, pero queda mucho por hacer. Sí, que nos queda mucho camino todavía. Yo pienso en las alumnas que tengo con algún grado de discapacidad, claro que tienen más dificultades, tienen más vulnerabilidad, y para eso también estamos las educadoras sociales en los centros, para poner el foco en las personas que son más vulnerables de acoso, de ciberbullying, o porque tienen un grado de discapacidad o de dificultades de aprendizaje, puedan ser más vulnerables a ciertos tipos de violencia. Ahí hay que estar siempre. Bien, pues vamos, si os parece, ya cerrando lo que es esta entrevista. Bueno, hoy hemos hablado, pues eso, de lo que es la violencia de género en adolescentes, de cómo un poco identificarla y de cómo prevenirla también. Sí que nos queda un mensaje claro, y es que el amor no duele y el amor tampoco es control. Ay, me gusta a mí esa frase también. El amor no tiene que doler. Eso que hablábamos del bienestar emocional, que tampoco es un estado de felicidad permanente y constante, ¿no? Pero que las relaciones afectivas y contigo mismo también te den bienestar mental, bienestar social, bienestar con tu pareja. El amor no duele, no tiene que doler nunca. Y yo quiero lanzar un mensaje para las personas que nos escuchen, y es que si eres adolescente y sientes que tu pareja te aísla, te controla, te hace sentir mal, habla con alguien cercano y pide ayuda. Y si eres familiar, profesional, sobre todo cree y acompaña. Muchas gracias, Tita, por tu tiempo, porque sabemos que estás muy ocupada y que haberte robado estos minutos, bueno, pues eso, que eres una mujer bastante ocupada. Muchas gracias, Tita, del IES Vía Dalmacia de Torrejoncillo, en Cáceres. Vale, gracias a vosotras. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram, @discabiogen, o escuchar este video podcast en YouTube o en Spotify. También se lo puedes pedir a Alexa que te lo ponga en Amazon Prime. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! Un podcast producido por el equipo de Discabiogen, presentado por Verónica Arias y Tamara Artigüela, con realización técnica audiovisual de Lucía Morán.